Comenzamos quienes quieren a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto. Nosotros compartiendo este programa el día de hoy. Recibimos al diputado Gustavo Subía del Partido Colorado. Gracias por estar en quienes quieren. Encantado. ¿Usted siente que este gobierno ha privilegiado a la población en general? El Frente Amplio dice que ha privilegiado a los más llauros, los más destacados nada más. No, privilegiar Mayaboro está bien. Lo que pasa es que el Frente Amplio tiene un discurso que apunta hacia otras latitudes filosóficas. O sea, es un gobierno de ricos entonces. No es que sea, es dar más posibilidades a quien quiere desarrollarse. Pero a su vez el gobierno no ha cortado, no ha retaseado toda una política de expansión del MIDES en cuanto a beneficios sociales. No ha habido un recorte. Por el contrario, algunos pueden estar quejosos, y puedo llegar a entender, de que ha propiciado ese tipo de políticas y, aunque no son políticas, nadie se enriquece, pero sí genera una serie de no hábitos de trabajo que los habíamos criticado con el Frente Amplio. El gobierno en muchos aspectos, y ahora empiezo a ser un poco crítico, en muchos aspectos lamentablemente no ha querido cortar con una herencia frente amplista que nos sigue afectando en ese y en varios ítems más. Usted dijo en seguridad que este gobierno viró a la izquierda. ¿En estos temas también viró a la izquierda? En cierta medida, más que virar a la izquierda, mantuvo la izquierda en todo el tema de nunca estuvo para la derecha entonces. No estuvo. El gobierno es muy pragmático. Y en materia de ese asistencialismo, no me molesta mucho porque coincidió con las otras pandemias que hemos tenido. Es decir, no era momento como para sacar pecho de excesivamente austero. No me molesta. En temas de, si entramos en mi tema ya en seguridad... Sí, después entramos, pero en temas de seguridad me molesta. En la ayuda a los más necesitados, porque usted hay un asistencialismo ahora. Hay un asistencialismo. ¿Usted tendría que haber contrapartidas en eso, dice? Bueno, hay momentos históricos para poder cortar un asistencialismo que se generó en otras épocas. El momento que le tocó vivir este gobierno con la pandemia, ahora con la sequía, no es el momento ideal. Son momentos donde tiene que tener una cierta flexibilidad para personas que están con dificultades. Lo de la sequía se ha expresado en forma irritante, se ha exagerado, es una exageración política permanente, pero la pandemia nos afectó realmente como Estado. O sea, hoy no es el momento de pedir mayores contrapartidas a estas personas. Hoy es un poco más difícil. En materias de asistencialismo que estamos hablando. En otras materias tengo mis serios reparos con la política que ha generado este gobierno. Seguramente en seguridad, que ahora en un ratito ya entramos. Gobierno que yo soy, me dicen, ¿tú sos parte del gobierno? Sí, soy parte, pero soy parte de un poder legislativo, uno en 99, y en muchas cosas discrepo radicalmente, pero no tengo capacidad ejecutiva para poderlas expresar. Usted, cuando era fiscal, uno de los reclamos que reivindicaba era la cantidad de carga de trabajo que ustedes tenían para llevar en tarea, y que eso terminaba agotando fiscales y haciendo no tan efectiva la labor. Hoy el PIT-CNT está diciendo 8 horas de trabajo es mucho para los uruguayos. El Frente Amplio presentó un proyecto diciendo hay que bajar a 40 horas semanales. ¿Está de acuerdo usted con que se baje la cantidad de horas semanales de trabajo? No. Voy a dar una respuesta políticamente incorrecta, pero no estoy de acuerdo. El bajar las horas de trabajo, nos queremos asemejar a los países europeos, donde tienen algunos regímenes de horas especialmente flexibles, pero el Uruguay no está en una situación para compararse con otras potencias europeas en ese sentido. No estoy de acuerdo con bajar las horas de trabajo. Sí estoy de acuerdo que los fiscales se los regule. Y ahora sí, voy a hablar de conocidos fiscales. Hoy los defensores de oficio tienen un límite de 6 horas. Los jueces tienen un límite de 6 horas. Los fiscales no tienen límite horario. Bueno, es ¿Habría que poner 6 horas también? Y si equiparamos a todos. ¿Por qué el fiscal? Yo no creo que el fiscal deba limitarse a 6 horas. Me gustaría, y vamos a ser un poquito agresivos, subirlo a los defensores de oficios a 8 horas y subirlo a los jueces a 8 horas. Estamos en un servicio de importancia crucial, como es el servicio de justicia. Subirle, pero sin pagarle más. Subirle, van a ver, probablemente ahí va a haber que hacer algún tipo de números. Pero subirle porque es un 30% más. Pero la pregunta es, ¿por qué el fiscal que cumple su función social como el defensor de oficio tiene que tener un régimen horario diferente? Hay fiscales que entran a las 8 de la mañana y son las 10 de la noche y no han culminado. Y obviamente cobran horas extra, no existe. No cobran horas extra. Todo parte de el antiguo fiscal de corte, tan nombrado tantas veces,
que fue el que implementó el nuevo código, que logró una legislación esclavista. Para los fiscales logró una legislación de tipo esclavista. Bueno, mismas funciones, diferente ¿Usted dice carga que los horaria. fiscales son esclavos hoy en Uruguay? Un fiscal que tiene que trabajar 14 horas. El ser esclavo es una condición siempre relativa a. Pues Es esclavo decir, no es por voluntad. no es por voluntad, es por coerción. pero su régimen, cuando hablo de esclavista, obviamente no lo estamos tomando a rajatabla del punto de vista semántico. Estamos hablando de un funcionario público que se ve más forzado a cumplir una labor en condiciones más gravosas para su persona. Bueno, eso es el concepto de esclavista. El concepto ese tiene que ser relativizado comparados con otros. Por eso digo, si el defensor trabaja 6 horas y el fiscal tiene que trabajar de repente 10, 12, 14 horas seguidas, entonces estamos con un régimen que grava injustamente. Pero nuevamente, ¿le ¿cierto? sube el sueldo? A un juez lo hace trabajar 8 en vez de 6, a un defensor de oficio 8 en vez de 6. ¿Le sube el sueldo? Tendríamos que calcular con los fiscales los sueldos y equiparar. No estoy en ese ámbito, pero probablemente no le subiría el sueldo. Bajaríamos a los fiscales de la carga horaria en el comparativo. ¿Cuál es la relación O emocional? sea, le haría trabajar 8 horas por el mismo sueldo que 6. Por el mismo sueldo. Pero ¿cuál es la situación O sea, emocional? trabajan poco entonces los jueces y los fiscales, en los jueces y los defensores. Y trabajan poco. Vamos a ser sinceros. 6 horas no es lo mismo que 8. 8 no es lo mismo que 14. Yo llegué a trabajar con el viejo código, lo digo y no me creen, llegué a trabajar 40 horas seguidas. Porque el fiscal no trabaja necesariamente estando presente físicamente, aunque pueda haber ido probablemente esas 40 horas hice alguna visita a mi domicilio, teléfono encendido y permanencia de actividad intelectual. 40 horas, concretamente me acuerdo que fueron 38, 39 horas, era una demencia. Aquello se subsanó, pero sigue hoy esa rémora de fiscales que entran a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche no han terminado de trabajar. Lo llevo al tema que le gusta. Manini dijo en campaña electoral, van a ser ya dentro de poco 5 años, con este gobierno se termina el recreo en materia de seguridad. ¿Se terminó el recreo o los delincuentes siguen en el patio pasándola muy bien? No se terminó el recreo. O sea, no se cumplió. No solamente lo de Manini, no sé, porque Manini de alguna forma era parte de un conjunto. No se cumplió el compromiso país. El compromiso país, si mal no recuerdo, en el punto número 6, atiende a los temas de seguridad. En ese compromiso país hablamos de ser necesario de establecer una emergencia en materia de seguridad, como se estableció en materia de salud. No la hemos establecido. Con la cifra, ¿Seguimos en emergencia por usted? Seguimos. O sea, tiene que haber una declaratoria de emergencia como la del COVID, A ver, algo así. La OMS, Organización Mundial de la Salud, cuando estudia los homicidios, habla de que más de 300, en el caso de Uruguay, más de 350 homicidios por año es pandemia. ¿Por qué? Porque se calculan 10 homicidios cada 100.000 habitantes, 3,5 millones de 350. Bueno, estamos, y me da mucha rabia cómo estamos calculando los numeritos para que Dos suban. más, dos menos. 2 más, 2,5 más, 3, parecería que estamos, me hace acordar a algunos ministros de Economía que cuando yo era muy joven los veía por televisión, que te hacen el cálculo, y de otros países también, y al final el individuo termina sintiendo de que tiene un poder adquisitivo brutal. La realidad no es así, pero la forma de plantearlo parecería que fuera así. Hoy estamos jugando con los números de homicidio, los números de rapiña, los números de hurto, en situaciones que me parecen agraviantes al sentido común. Usted no sé si lo sabe, pero estuvo el subdirector de la Policía Nacional, Johnny Diego, en nuestro programa hace pocas semanas, y él dijo, la cifra de homicidios que hay en Uruguay no se puede bajar sensiblemente porque la gran mayoría está vinculada al mundo de lo que es las drogas y la delincuencia. Es irreal absolutamente, decía él, proponer, por ejemplo, bajar al 50% de los homicidios porque ni la policía va a llegar, es imposible poner un patrullero. Prometer eso no lo puede prometer ningún gobierno. Entonces usted está hablando de los homicidios como medición y quien está como 2 de la policía de nuestro país dice, eso es imposible bajarlo más de un poquito. Estaba dando respuestas obviamente más técnicas que políticas, aparentemente por pertenecer a la policía. Sin embargo, si rascamos un poco, creo que son respuestas más políticas que técnicas las que dio. Yo discrepo
con esa concepción. ¿Para usted se Y pueden bajar un discrepo. 50% de los homicidios? Sí, se pueden bajar, se pueden bajar. ¿Y cómo hace para entre dos bandas que están Vamos matando gente? a un tema muy irritante, pero que es interesante entrarle a fondo. Cuando en el Uruguay hubieron menos rapiñas, durante la época de la dictadura. Al año de la dictadura había 800 rapiñas, 700, no recuerdo ahora las cifras. Y fueron incrementándose desde el año 85 a la fecha, todos los años hubo un incremento. Con el Frente el incremento fue brutal. Bien, ¿qué representa eso? Obviamente había un cese en el respeto a los derechos humanos, lo tengo claro, no voy a discutir eso. Una dictadura no respeta las libertades. Había medidas prontas de seguridad. Había medidas prontas, había lo que fuera, era una dictadura. Pero convengamos que por el procedimiento legítimo o ilegítimo, obviamente era ilegítimo, se logró un control de los delitos que habían sido muy altos en la década del 60, se logró un control de los delitos. ¿Pero usted está proponiendo medidas de ese estilo? No. Estoy históricamente recordando eventos. Y los estoy recordando ¿por qué? Porque sin violar las garantías individuales se puede perfectamente controlar esta situación. La pregunta es la siguiente. Lo veía el otro día a Pedrousa, el notero o periodista de Canal 4, que hacía un paneo con la cámara mostrando vainas de armas de repetición en el Marconi. Y la pregunta que uno se hace es, el territorio del Marconi dejó de pertenecer al Estado uruguayo, porque perfectamente había la posibilidad de que un ejército invasor, paracaidistas, estoy diciendo disparates, pero a ver si nos entendemos, paracaidistas brasileros se hubieran tirado en el Marconi y hubieran desenfundado sus armas automáticas, batiendo de sonido la zona. Y la pregunta es, ¿y dónde está el Estado uruguayo? No está presente. Yo le traslado otra pregunta. ¿El mejor momento que usted reconoce es cuando hubo dictadura en Uruguay? Con libertades. No. El mejor momento para la seguridad pública. Está bien, es el mejor. En violación de los derechos humanos. Perfecto. No es el mejor momento para el país. O sea que hay un costo en violación de derechos humanos para pagar para que la delincuencia baje, si no, no hay forma. No. Hay una preparación efectiva de los funcionarios encargados de la represión. Hoy tenemos, Pero hoy tiene más policías que en dictadura. Claro, en sí. Tienen más armamento que en dictadura. 33.000 policías aproximadamente. Y mejor armados que en Mejor dictadura. armados, equipados. Y hay más delito. Y sí. Entonces, pero y la respuesta concreta es, este Estado, y el Estado sigue siendo el mismo, sea el Frente Gobierno o sea la coalición Gobierno, el Estado en su conjunto, porque hay muchas cosas que se mantienen, no quiere pagar el precio de enfrentamientos violentos. O sea, la represión, dice usted. Represión es enfrentamiento violento. Si usted hace un piquete policial y eventualmente con apoyo militar, eso se verá, yo lo estoy sosteniendo como una posibilidad. Primero, que observar si la policía y la republicana rinden. Yo creo que podrían rendir perfectamente. Sucede que en este momento no se están articulando los mecanismos. Actuar. Pero a ver, ¿a qué represión nos anima? Vamos a bajar Pongan un ejemplo. Al piso. Sí, al piso ¿a qué represión nos anima? Represión es piquetes de policía móviles operando media hora en cada esquina en los barrios difíciles de Montevideo, haciendo el paro de cualquier tipo de vehículos que se traslade, sí, el cacheo de los ocupantes de los vehículos, sí, la revisión. Pero eso lo están haciendo. Lo están haciendo parcialmente, Pero parcialmente. ¿a qué nos animan? ¿A qué más nos animan? A ver. ¿Por qué no tenemos información periodística de enfrentamientos armados de la policía con bandas? Hay allanamientos, no hay enfrentamientos. ¿Por qué? ¿No andan con armas en la calle? Esos individuos andan. El tránsito de armas en el Uruguay nocturno es brutal. Y usted dice que la policía no quiere pagar el costo de detener a alguien y eventualmente matarlo porque estaba armado y se enfrentó con él. Exactamente. ¿Cuál es el eso? costo? Exacto, Usted el costo no de quiere, matar. Este gobierno no quiere el titular, mataron a uno porque lo detuvieron en la calle. No mataron a uno, de repente mataron a 5. En una noche. En una noche. En Brasil. ¿Y ahí no empieza Ahora, una guerra civil en Uruguay? No empieza. Tuvimos la aparición de la guerrilla más armada, más ideologizada, más imbuida de un espíritu de lucha en los años 60 y a nivel policial primero y luego con la intervención de las Fuerzas Armadas y sin violación de la Constitución, que eso fue en el 73
pero en el 72, cuando se le dio fin, no fue con violación. Se discutirá estado de guerra interna, medidas prontas, ahí discutimos lo que era Estado de Derecho. Wilson Ferreira votó la declaración de estado de guerra y no fue necesaria la ruptura. ¿Usted hoy haría la misma declaración de estado de guerra? No. Lo que yo hablaría ¿O de un medidas estado... prontas de seguridad? Eventualmente las medidas prontas de seguridad están perfectamente en la Constitución, para algo están en la Constitución. Después tiene que ir al Parlamento y avalarlo eso, una vez que el gobierno... Y tenemos además que sin necesidad inclusive de llegar a las medidas prontas de seguridad, podría decretarse un estado de emergencia del punto de vista de seguridad. Eso está previsto en el compromiso país. No se decretó. Si se decretan medidas prontas de seguridad, ¿qué se gana? ¿Qué se puede hacer mejor si ese tipo de medidas se establece? Se da mucha más flexibilidad a la policía para la detención, la manutención de las personas detenidas, el traslado de las personas detenidas en el país. Obviamente le da aire, flexibilidad, pero aún sin llegar... No, déjeme sí, pero a ver, si el presidente decreta, por eso lo decreta el presidente, usted como legislador levanta la mano y dice, está bien, la mantengo. En principio, si los planes de acción son los que estamos hablando ahora con usted, sí. Sí. Pero ahora... ¿Y usted no establece el principio de una dictadura en Uruguay con eso? No, para nada. El otro día, en un programa que estuve ayer, me hablaban de que todos esos temas hacen recordar el quebrantamiento del Estado de Derecho de muchas personas y le afectan emocionalmente. Y yo fui un poco grosero y dije, bueno, esas personas tienen que ir al psicólogo. Estamos 50 años después de los hechos y ¿qué? Vamos a seguir con problemas emocionales para dar respuesta. Primero que en los años 60 la guerrilla se ganó y lejos que se le declarara el estado de guerra. ¿Por qué? Porque vulneraron derechos civiles, derechos humanos a granel. ¿Lo invito a una pausa? A la orden. Continuamos a partir de misma ¿Quién es quién? Con el diputado Gustavo Zubia del Partido Colorado. Le recordamos como siempre, horario principal de emisión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas en Canal 5. Repetición viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?